En una segunda ronda de presentación de iniciativas, se ha registrado al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 190 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se turna a las Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Estudios Legislativos, y tiene ahora el uso de la tribuna el senador Manuel Cárdenas Fonseca para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación de la Cannabis para autoconsumo y para uso médico, científico y terapéutico y cosmético, y se reforma la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Muchas gracias, con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, el intento de regular el cannabis no es algo nuevo ni en México ni en el mundo. A lo largo de al menos la última década, ha estado recurrentemente en el centro del debate nacional, en el debate internacional, y ha dado lugar a una serie de iniciativas de reforma a las leyes con diversos alcances. Aquí en México, simplemente en el último año, al menos en este Senado, tenemos 4 iniciativas con el propósito de regular el cannabis con diferentes alcances. De ahí que, independientemente de que en diversos países del mundo también se han promovido reformas legales con el propósito de atender el creciente consumo de cannabis entre la población, particularmente entre los menores de edad, o de aprovechar su uso con fines médicos científicos, es que vengo a presentar una reforma que desde mi muy particular punto de vista la considero que atendería de manera integral el tema que hoy nos ocupa. Cannabis, el cáñamo, para usos médicos, cosméticos, para consumo recreativo, etcétera. Dentro de los beneficios que persigue esta iniciativa, se parte de la premisa de cuidar la salud de todos los mexicanos. Por ello, se pone un particular énfasis en la prevención, atención y rehabilitación del consumo de cannabis en el país. Sin embargo, debo de advertir e insistir en que lo que pretende esta iniciativa es atender de manera integral los distintos aspectos vinculantes al tema del cannabis, reconociendo sí la experiencia internacional, pero partiendo sobre todo de la realidad mexicana y respetando total y absolutamente en forma estricta los acuerdos internacionales y las disposiciones nacionales en la materia. En este amplio rango de modelos que responden a características económicas, políticas, sociales muy propias de cada país en particular, nosotros debemos obedecer a las propias en tanto producción, venta, consumo en nuestro territorio, pero también dando especial énfasis y reconociéndonos en función de la debilidad institucional con la que hoy actualmente contamos. No podemos ser omisos a cómo estamos calificados en términos de impunidad y corrupción. De ahí que un servidor considera prudente que se mantenga el consumo hasta 5 gramos. Se discute y se advierte, por decir en otros países como Portugal, que la ley de la materia en ese país permite para posesión, para consumo, una cantidad promedio de 25 gramos, pero aquí en el debate lo que no dicen es que estos 25 gramos es un promedio de 10 días, o bien lo que significaría 2.5 gramos, una cantidad mucho menor a la que ya está permitida en México, que son 5 gramos. Ya no digamos de qué pasa en Uruguay o España, donde las cantidades que se permiten implican cantidades de consumo semanal o de varios días. Es decir, la comparación no resulta tan simple y la confusión que hay en la sociedad ha dado lugar a falsas interpretaciones. Las percepciones en muchos casos están muy alejadas a la realidad, como sucede en Holanda, sobre las que muchas personas creen
tienen la percepción de que es un país donde está legalizado el cannabis, nada más lejos de la realidad. En la realidad tienen una política muy restrictiva al respecto y solo permite la venta y el consumo en tiendas y cantidades específicas y a personas que se identifiquen como mayores de edad. De ahí que lo que aquí se advierte en esta iniciativa es la regulación del cannabis no como un fin en sí mismo, sino la vía para garantizar un mejor cuidado a la salud de todos los mexicanos. Por ello, la iniciativa propone la creación de registros nacionales en todos los campos que nos permitan conocer, primero, fehacientemente la situación del cannabis en México y su impacto en la salud social y de cada uno de los pobladores. Mantener un control permanente y eficaz de todos los procesos. De igual forma, la iniciativa obliga a que se lleven a cabo estudios que nos permitan conocer las necesidades de cannabis para uso médico, científico, terapéutico y cosmético. Es de la consideración de un servidor que los organismos con los que contamos en el país tienen la capacidad para asumir esta responsabilidad y no por ningún motivo resulta necesario crear nuevos organismos que podrían dispersar esfuerzos, aumentar gasto y fraccionar la información. Es más, en países donde solo se regula el uso de cannabis con fines médicos y científicos como Puerto Rico, donde el reglamento aplicable exige que los pacientes autorizados estén inscritos en un registro y los pacientes cuenten con un carnet que les permita acceder a los medicamentos. No todo el mercado potencial quisiera recurrir a esta opción. Sin embargo, no se les restringe la opción de poder hacerlo, pero tampoco podemos abrir abruptamente y dejarlo en la discrecionalidad de 4 o 3 funcionarios de la Secretaría de Salud para ver cómo, cuándo y con quiénes lo quieren hacer. Repito, las experiencias internacionales son aleccionadoras, pero lo más importante es que tengamos claro cuál es nuestra situación. No podemos irnos porque es una moda. Es un tema que hay que atender desde la perspectiva de salud, pero reconociendo nuestras debilidades y fortalezas y no acusando a la presión de uno de los mercados más rentables en la que otros países está perfectamente regulado, no hay ni la impunidad ni la corrupción, tienen ya los adelantos tecnológicos, la propiedad intelectual en la que difícilmente nosotros pudiéramos competirles. La iniciativa también propone diversas reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, así como la expedición de una nueva ley de regulación del cannabis que considero necesaria para normar todo lo relativo a este tema de gran importancia. De suyo, dentro de las características de esta iniciativa, lo que se propone es fortalecer los programas de educación y salud vinculados a la prevención, reorientar la atención del combate a las drogas en México contemplando el consumo de cannabis como un problema de salud pública y separándolo de los delitos vinculados a la cosecha y tráfico de drogas. Descriminaliza, pero no legaliza la posesión de hasta 5 gramos de cannabis para autoconsumo. No nos confundamos, esto es medular, esto es fundamental. Este tipo de posesión no será más delito en el país, pero estará sujeto a disposiciones administrativas como multas, la confiscación de la droga ilegal, sanciones administrativas y prohibiciones para el consumo en espacios públicos o de acceso público, entre otros. No podemos llegar al libertinaje que, sobre pretexto de que Juan, Pedro, Enrique, José, o como se llama la persona en caso, por su libertad de consumirla lo pueda hacer en el libertinaje para que ponga en riesgo a la otra parte de la sociedad. Además, permite y establece disposiciones claras para el cultivo y uso de cannabis con fines médicos, científicos, terapéuticos y cosméticos. Y es en concordancia con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual nos permite dar cumplimiento a los acuerdos internacionales en la materia y se regula de manera estricta el cultivo doméstico de cannabis con fines de autoconsumo.
De allí que esto permitirá alejar a muchos consumidores de los riesgos a su salud y a su integridad física que representan el mercado negro de cannabis. Reconoce esta iniciativa también los compromisos internacionales, como ya lo planteamos. En fin, esta iniciativa busca cumplir con el propósito de poner en igualdad de circunstancias a los productores mexicanos también frente a los principales socios mexicanos y regula el cultivo y comercialización del cannabis no psicoactivo. Nosotros planteamos un 0.3% menos de contenido total de tetrahidrocannabidol. Es por ello, compañeros, que hay que eliminar el falso debate de lo que vulgarmente se llama como cáñamo, en donde se explota los porcentajes que tiene de tetrahidrocannabidol, no superan el 1%. Aquí ni siquiera sabemos ni conocemos cuál es la forma, el procedimiento y las superficies y quiénes y cuándo y por qué. También establecemos características de que sean empresas de capital 100% mexicano y en otros espacios de capital mayoritario mexicano. No podemos caer en el abuso en el que ha caído la banca. Si bien la banca y a la prestación de los servicios bancarios se les permitió el 100% de capital extranjero, hoy vemos cuáles han sido las desastrosas experiencias y los abusos en la materia. En el tema en particular, vamos con orden, con respeto, con la gradualidad que nos implica nuestra realidad. Y es por eso que, motivado por las iniciativas que han presentado otros compañeros, en las que solo trataban una parte o una parte de la parte del todo, es que les someto a su consideración esta iniciativa. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud, de Justicia, de Gobernación, de Seguridad Pública y de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos Segunda. Enseguida, tiene el uso de la tribuna la senadora Yolanda de la Torres Valdés, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar un proyecto de decreto que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. No, es que queda muy ahí. Con su permiso, senadora presidenta. Compañeras y compañeros, lamentablemente el ejercicio del derecho al voto no ha sido exento de forma de discriminación. Quizá la más evidente es la motivada por género, que afortunadamente hace poco más de 60 años lo superamos. Y que hoy, con la iniciativa del presidente de Paridad Democrática, el presidente Enrique Peña Nieto, hoy hombres y mujeres estamos construyendo la identidad democrática del Estado mexicano en igualdad de condiciones. Esta posibilidad universal, no solo de elegir, sino también de ser electo a cualquier cargo, siempre y cuando se cumplan con las condiciones necesarias para ello, es el espíritu mismo de la democracia, donde cada persona tiene la oportunidad de contribuir a la construcción del espacio que se le comparte, la naturaleza propia de la democracia, la participación única de cada ciudadano en las decisiones que impactan al destino del país. Hace 8 años en México entró en vigor la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el principal tratado que reconoce a esta condición humana, a la discapacidad, como la suma entre las características propias de la persona y la omisión de la sociedad respecto a sus necesidades, lo que da como consecuencia una interacción limitada o desigual en su entorno. Las personas con discapacidad no solo han encontrado los mecanismos necesarios para emitir su voto y participar en los procesos electorales. Las personas con discapacidad desean participar, pero además ejercer esta prerrogativa y este derecho.
Sin embargo, la falta de accesibilidad universal en los materiales electorales, la ausencia de medios alternativos y aumentativos de comunicación para conocer la información política y electoral, la inexistente capacitación de los funcionarios de casilla al respecto al trato y a los derechos de las personas con discapacidad y la instalación de casillas en sitios inaccesibles son algunas de las principales dificultades que enfrenta este colectivo social. Es grato reconocer que las autoridades electorales han puesto empeño en garantizar este derecho para las personas con discapacidad y han hecho la tarea, y me parece que es justo reconocerlo. Pero aún estas acciones no han permeado en la ley, lo que no garantiza el ejercicio pleno de este ejercicio y queda a libre albedrío de la autoridad poder garantizar este ejercicio a las personas con discapacidad. Esta iniciativa tiene como objetivo incorporar acciones que permitan que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto, en los términos que marca la propia Constitución y que atienden a las recomendaciones emitidas por el propio Comité de Naciones Unidas. Siendo nosotros un país impulsor de la Convención, también tenemos recomendaciones varias, entre las que se encuentra esta, que es particularmente importante, esta prerrogativa ciudadana. Es decir, que las personas con discapacidad puedan votar con libertad, se crezca en igualdad de condiciones, disponiendo de los materiales electorales que se adecúen a sus características físicas, sensoriales e intelectuales, previendo las necesidades elementales de este grupo social, principalmente de estar acompañados, si así lo desean, por un propio de su confianza que les asista en el proceso de votación. Particularmente se hace referencia al numeral 5 del artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que prohíbe el ingreso a las casillas de personas privadas de sus facultades mentales, lo cual es un evidente trato discriminatorio. La norma jurídica debe otorgar a las personas con discapacidad este derecho, pero también debe otorgar facultades y atribuciones a las autoridades que les permitan generar las acciones necesarias para que las personas puedan ejercer este derecho. Por un lado, la capacitación y conocimiento a los funcionarios electorales y a los ciudadanos que cumplen su deber cívico en las casillas, pero también deben comprometerse a transmitir la información electoral en formatos de fácil comprensión para quienes viven con una discapacidad intelectual o psicosocial. Solo de esta forma estaremos respondiendo al justo reclamo de millones de personas con discapacidad que hoy día pueden ejercer el derecho al voto en igualdad de condiciones, lo cual causa un perjuicio irreversible a la democracia. Compañeras y compañeros, esta iniciativa tiene que ver con una gran demanda de las personas con discapacidad y sus organizaciones. Si ustedes supieran cuánta necesidad hay de las personas de poder ejercer este derecho, de elegir a quienes quieren que lo representan y sin embargo no lo pueden hacer. Y esto atenta contra nuestro propio Estado democrático. Yo soy una privilegiada de la vida porque he tenido la oportunidad no solamente de ejercer mi derecho a votar, sino a ser electa. Y he podido competir desde mi capital, en el distrito de una capital, y ganar elecciones y poder en otras vías tener espacios de representación popular, porque estoy convencida que nada de nosotros puede hacerse sin nosotros, que nosotros conocemos nuestras necesidades de cómo incorporarnos y cómo incluirnos a la sociedad. Pero este tema es fundamental, por eso pediré, no solo en comisiones, sino en pleno, todo el apoyo, porque es una demanda no solo de las personas con discapacidad, sino de sus organizaciones. Es una demanda de muchísimos años. Por su apoyo, muchísimas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos. Primera, reconociendo como siempre el compromiso de la senadora Yolanda de la Torre con todos estos temas. Pidió la palabra la senadora Pineda Gochi. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, muchas gracias. Pues solamente para felicitar a la senadora por esa exposición que hace en un tema que obviamente en el mes en el que celebramos aniversario del voto de la mujer en México es un tema relevante, y pedirle que me permita sumarme a su posición en este asunto. Se le consulta a la senadora de la Torre. Muy bien.
Le pido a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que pueda tomar nota de las y los senadores que están mostrando su interés por sumarse a esta iniciativa. Gracias, la senadora Araujo, la senadora Flores, el senador Deras. Muy bien, se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el Código Civil Federal. Adelante, senadora. Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa tiene como objeto erradicar el matrimonio infantil en todo el país, armonizando el Código Civil Federal con las disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros ordenamientos nacionales y protocolos internacionales. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, define el matrimonio infantil como la unión formal o informal antes de los 18 años que afecta la integridad de los menores, tanto en niños y niñas, y suele presentarse en porcentajes mayores dentro de la población femenina. Para dicho organismo, este matrimonio ocasiona que las niñas que viven bajo esta situación abandonen sus estudios y queden embarazadas desde muy temprana edad, poniendo en riesgo su vida y la de sus bebés, a tal grado que las muertes por embarazo prematuro que tienen que ver con esta problemática representa unas 70,000 defunciones en todo el mundo cada año. ONU Mujeres ha señalado que los matrimonios infantiles violan los derechos de las niñas de múltiples maneras, entre las que se encuentran limitar o terminar el acceso a la educación, bloquea muchas oportunidades de desarrollo personal, las expone a riesgos de embarazo, parto y maternidad a muy temprana edad, antes de que se encuentren aptas física y psicológicamente, y aumenta el riesgo de violencia sexual e intrafamiliar, entre otras situaciones más que se presentan en agravio de sus derechos, pudiendo incluir la limitación a gozar de una infancia plena de libertad sexual y de salud. A pesar de los esfuerzos internacionales para poner fin a estas prácticas, el problema no parece disminuir, e incluso el Fondo de Población de las Naciones Unidas advierte que podría incrementarse, sobre todo en países que aún tienen graves problemas, sobre todo poblacionales, de jóvenes, situación que se manifiesta más en los países en desarrollo. En el caso de México, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2014, 1 de cada 5 mujeres se encuentra en esta situación, particularmente entre la población de comunidades indígenas. Para hacer frente a esto, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que entró en vigor en 2014, establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años e insta a todas las entidades a homologar su legislación local. Sin embargo, en la actualidad existen más de 20 entidades que no han modificado sus códigos civiles, además de ambigüedades que permiten que esta situación continúe ante la falta de armonización legislativa. En 2014, en el marco de la conmemoración de los 25 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la UNICEF en México, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, elaboró un documento que reunió 17 observaciones generales que el Comité de los Derechos del Niño emitió a los diversos estados miembros, en donde señala la necesidad de fortalecer el marco jurídico para consolidar avances, incluyendo el matrimonio infantil.
En 2015, después de que México enviara sus informes acerca de la situación de la niñez, el Comité de los Derechos del Niño emitió sus observaciones finales, donde plasmó la urgencia de atender el tema al señalar que las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos. Esto constituye también una necesidad urgente de atender para fortalecer el andamiaje jurídico con el fin de preservar los derechos de la infancia de nuestro país, ya que mientras existan contrastes tan severos entre la edad permitida para el matrimonio, seguirán practicándose este tipo de uniones, mismas que responden a viejas costumbres sociales que tienen sus raíces en la discriminación de género e incluso llega a ser en la actualidad una estrategia para la supervivencia económica en muchas comunidades donde las familias casan a sus hijas a temprana edad para reducir sus gastos o bien a cambio de dotes o cantidades monetarias. En el Estado de México, el Estado mexicano debe erradicar la práctica del matrimonio infantil, estableciendo como edad mínima legal los 18 años, con la intención de fortalecer la erradicación de aspectos tradicionales o culturales que lastiman los derechos de nuestros menores, particularmente a las mujeres, que muchas veces son obligadas a casarse bajo el pretexto de salvar la honra de la familia o encontrar el marido ideal. Estamos ante un problema no de cultura, sino de derechos humanos. En el marco del Día Mundial de las Niñas, celebrado el martes 18 de octubre, presentamos esta iniciativa congruentes con la alerta emitida por la organización Save the Children, que acaba de alertar que cada 7 segundos una niña menor de 7 años es obligada a contraer matrimonio en alguna parte del mundo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Esteban Albarrán Mendoza, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a instrumentar las acciones que coadyuven en la inclusión laboral a las personas con discapacidad. Pero no me dijeron que ya no. No me dijeron que ya no, porque iba a pasar Lorena. No, pero fue la segunda que le traje. Con su permiso, señora presidenta, compañeras y compañeros legisladores. En nuestro país viven casi 8 millones de personas con algún tipo de discapacidad, una cifra que equivale al 6.6% de la población total. Son personas que no han sido integradas plenamente a la sociedad, y basta mencionar que 7 de cada 10 mexicanos consideran que los derechos de las personas con discapacidad no se respetan o solo se respetan en una parte. Además, una cuarta parte de la población no estaría dispuesta a que en su casa vivieran personas con discapacidad. Solo el 19% de la población con discapacidad considera que sus ingresos son suficientes para cubrir sus necesidades. La falta de oportunidades para estudiar, el desempleo, la discriminación y las dificultades para ser autosuficiente son los principales problemas que enfrentan todos los días. La incorporación al sistema educativo de las personas con discapacidad resulta una condición sine qua non para potenciar sus competencias y habilidades, a fin de que se les permita un desarrollo pleno y su inclusión en el mercado laboral. Basta mencionar que mientras el 25% de los jóvenes entre 15 y 24 años con alguna discapacidad son analfabetas, solo el 1.5% de la población general se encuentra en esta situación. La gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja calificación
y ponemos un ejemplo. De cada 100 personas con discapacidad, 22 trabajan en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas y 14 son artesanos. En el grupo parlamentario del PRI, reconocemos el compromiso del Gobierno de la República para incentivar la inclusión de las personas con discapacidad a través de una estrategia integral establecida en el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Es un programa que incorpora los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública y busca mejorar su acceso a los servicios de salud, así como la atención de salud especializada. En lo que se refiere a la inclusión laboral, destacan los resultados del programa Abriendo Espacios, que entre enero de 2013 y julio de 2015 logró colocar a poco más de 34,000 personas de sector de la población a sector laboral. Los legisladores del PRI reafirmamos nuestro compromiso con las personas con discapacidad para eliminar las barreras que obstruyan su pleno desarrollo personal y profesional. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, el cual tiene como propósito exhortar a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, al Instituto Nacional de las Mujeres, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a sus homólogas locales en las 32 entidades federativas para que instrumenten las acciones que coadyuven a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Se turna a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Para continuar con el apartado de presentación de iniciativas, le solicito al senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía. Adelante, senador. Muchas gracias, senadora presidente, compañeras, compañeros. Con afirmaciones que rayan en la sinrazón, el titular del INEGI, Julio Alonso Santaella, ha venido sosteniendo que ha mejorado el ingreso de los hogares mexicanos. Santaella así lo dio a conocer en un boletín de prensa a mediados de julio, y casi a finales en una comparecencia que también tuvo aquí en el Senado de la República. Santaella aseguró que los trabajadores y que las familias encuestadas tienden a declarar menos ingresos de los que reciben. Esto significa, esa es la opinión clara de un servidor, que según el INEGI, los ciudadanos tienden a ser mentirosos. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Pues afirma que la cura para eliminar esa discrepancia entre la verdad y la mentira, el INEGI pues dice que la resuelve en la aplicación de una metodología de presión en contra de los encuestados para obtener los datos solicitados. Esto incluye el regreso de los encuestadores a los hogares para validar la información. Bajo esos nuevos criterios de lo que debe ser una encuesta, el INEGI queda claro que la convirtió ya en un tipo de interrogatorio inquisitivo. Y ha sido con este tipo de métodos, compañeras y compañeros, que lograron demostrar en documentos, en informes, la supuesta mejoría en los datos que están recabando. Porque según los nuevos cálculos de ellos, se deduce que el número de pobres en México podría haber llegado a una disminución de casi 9 millones de personas. INEGI oficialmente consiguió, por ejemplo, que en Puebla
el ingreso de los hogares creciera en un 60%. Según el INEGI, en Chihuahua creció en un 40%. Según Santaella, en Oaxaca dice que se tenga ya un promedio actualmente mensual de ingresos del orden de los 9,571 pesos, es decir, 319 pesos diarios. ¿Cómo se ve que no conoce Oaxaca? Cuando en la realidad hay 1.3 millones de trabajadores en la informalidad, cuando el número de pobres sin duda ha crecido en más de 300,000 personas en los últimos años y cuando 300,000 oaxaqueños ganan menos de un salario mínimo. Por lo tanto, nosotros decimos que las mentiras que viene planteando el INEGI vienen producto de esta información y ahora resulta que México, mucha de la población, la mitad, según el INEGI, vive ya debajo de la línea de pobreza. Es falso, pero lo que queda claro es que este plan con maña del INEGI tiene como objetivo justificar los brutales recortes del gasto social, asignando menos recursos a los que tienen menos, como ya se ve en el recorte de estos 239,000 millones de pesos para el presupuesto 2017. Por eso, senadora presidenta, aquí yo sostengo que hay un atropello a la dignidad, un atropello a la inteligencia humana, pero también un atropello a la legalidad, toda vez que de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, promulgada, como lo recordamos todos, en el 2004, se creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, con la finalidad de garantizar la medición del impacto y la evaluación permanentemente de la política de gasto social. Según la ley citada, Coneval es explícitamente la institución que establece los lineamientos y criterios para la definición, para la identificación y la medición de la pobreza, garantizando la transparencia, la objetividad y el rigor técnico de dicha actividad. Porque tiene que ver con el tema. Por otra parte, destaco, para hacer un poco de memoria, que en abril del 2008 se promulgó la Ley del Servicio Nacional de Información Estadística y Geografía, sistema del cual se hace cargo el INEGI y cuyo objetivo es realizar acciones tendientes a lograr que la información del interés nacional se sujete a principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Información que deberá, así lo plantea la ley, generar en colaboración con otras instituciones según el cálculo a realizar. En este caso, pues el de los ingresos que permite medir la pobreza, debiese haberlo hecho con el Coneval. Es en razón de esto y bajo estas circunstancias que sostengo que para evitar lo que no ocurrió así, y que porque el INEGI justificó su actuar en argucias e imprecisiones legales, que vengo a presentar esta iniciativa que tiene como propósito incorporar a una institución muy importante en este contexto. Porque en efecto, tal como lo ha precisado el propio Coneval en su pronunciamiento al respecto, la modificación que hizo el INEGI pues resulta incongruente, y esa incongruencia se observa, solo por poner unos ejemplos, en el anuncio que el incremento real del ingreso corriente de los hogares a nivel nacional aumentó del 11.9%. Por lo tanto, nosotros consideramos en esta iniciativa, senadora presidenta, que para lograr la defensa de la economía familiar, pues vengo a presentar esta iniciativa para que sea el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, quien determine las normas relativas a la información que produzca y requiera para el cálculo de la pobreza, y ninguna otra institución podrá hacer esta labor de acuerdo como se presenta en la forma escrita. Es la iniciativa que ampliamente la detallo en lo que hoy aparece en la Gaceta y que quisiera rogarle, senadora presidenta, me obsequie para que también la misma iniciativa sea incorporada al diario de los debates. Es cuanto. Con mucho gusto, senador.
túrnese a las Comisiones Unidas de Población y de Desarrollo y de Estudios Legislativos. A continuación, continuaremos con el tema de las proposiciones y se concede en este sentido el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a intensificar las labores de investigación del homicidio de los niños Karen y Eric Alvarado Mozo en Ecatepec, Estado de México. ¿Tiene la palabra la senadora de la Peña? Por favor. Gracias, Presidenta, con su venia. Bueno, queremos proponer a ustedes una proposición con punto de acuerdo y voy a enunciar las consideraciones que están inscritas a partir del 4 de agosto de este año. Encontramos una casa que se encuentra ubicada en el municipio de Ecatepec, de Morelos, Estado de México, donde, por desgracia, fueron asesinados Karen y Eric Alvarado Mozo. Ella, Karen, una niña de 17 años, su hermanito de 12 años. Diversos medios de comunicación señalan que ese día su mamá salió a trabajar como todos los días, como muchas mujeres de este país. Ella era jefa de familia y entre las 10 y 12 horas alguien allanó su domicilio para violar y después asesinar a Karen y a su pequeño hermanito estrangularlo. Es terrible volver a recordar una situación de este tipo, pero es necesario que aprobemos un punto de acuerdo para insistir en que las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México actúen de manera que permita, que garantice justicia para estos dos hechos terribles, ya que los asesinos o quienes perpetraron estos asesinatos siguen libres. Lamentablemente, los asesinatos de Karen y de Eric, por desgracia, no son los únicos en este municipio, no son los únicos en esta zona del país. El caso de Karen es un dato más que se inscribe en los hechos de feminicidio en la entidad del Estado de México y entonces nos parece que hay una situación muy grave. Por ejemplo, a una semana después del asesinato de Karen se perpetran 10 feminicidios también en el Estado de México. De tal manera que necesitamos insistir en que se atienda de manera urgente, de manera preponderante estos hechos y se logre justicia y además se atienda el feminicidio en todo el país. Pero este asunto que hoy estamos presentando está particularmente inscrito en lograr justicia plena, pronta, expedita para esta familia que por desgracia hoy ya no tiene ni a Karen ni a Eric. No podemos cerrar los ojos ante una situación de este tipo, no podemos hacer como que las cosas no pasan, no podemos actuar viendo estos hechos hasta con cierta normalidad. El punto de acuerdo está inscrito en 2 resolutivos, que los voy a leer. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, hace un atento exhorto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que intensifique las labores de investigación necesarias que permitan dar con la captura, procesar y sentenciar
al autor o los autores materiales del homicidio de la niña Karen y del niño Eric Alvarado Mozo, quienes fueron asesinados el 4 de agosto de este año en su casa en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Y el segundo se refiere a que la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto al federalismo, hace un atento exhorto al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para que informe de las medidas de prevención y avance en las investigaciones de los femicidios que ocurren en dicha entidad. Es cuanto. Muchas gracias por su atención. Sí. Hasta el contrario, senadora, se turna la Comisión de Justicia. A continuación, se concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar punto de acuerdo que exhorta a modificar el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de diciembre de 2013. Adelante, senador. Muchas gracias. Con el permiso de la directiva, agradezco a los senadores Francisco Burques Valenzuela, Marcela Torres Peinberg, Ernesto Rufo Appel, Daniel Ávila Ruiz, Héctor Flores Ábalos, José de Jesús Santana García y Fernando Yunes Márquez, que me acompañan en esta propuesta. El estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos tienen como finalidad lograr una mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo, apoyando a las familias mexicanas que destinan una parte importante de su ingreso a la educación de sus hijos. El estímulo fiscal permite fortalecer la economía familiar en la medida en que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, los padres de familias pueden disminuir el gasto por los servicios de enseñanza, ya que esto genera una mayor disponibilidad de recursos en el hogar que podrán ser destinados a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar del hogar. El 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, en donde se contempla el estímulo fiscal vigente a las personas físicas en relación con los pagos por servicios de enseñanza, o sea, en las colegiaturas. El esquema de estímulos por pago de colegiaturas tiene como referencia el costo por alumno que al Estado le cuesta brindar educación. O sea, si alguien tiene un alumno en una escuela privada, le dan un estímulo fiscal equivalente a lo que le cuesta el gobierno en primaria, secundaria y preparatoria. Claro, ese estímulo fiscal no quiere decir que eso va a deducir, sino de esa parte deducirá a lo mucho una tercera parte cuando haga su declaración. Pero desde el 2011 el límite anual de deducción no se ha actualizado, o sea, ya han pasado varios años y la situación del estímulo no se ha aumentado según la inflación. Por otro lado, el gasto privado en educación se ha incrementado. Sin embargo, solo los niveles básicos y medios superior cuentan con este estímulo fiscal, dejando fuera de este beneficio a la educación superior. O sea, los que mandan sus hijos a una universidad privada no tienen este estímulo fiscal. En el ciclo escolar 2016-2017 existen 5.468 escuelas de educación superior. Una mayoría son particulares. La matrícula de escuelas superiores subió también y nosotros tenemos apenas con todo y eso una cobertura de 32.3% de estudiantes en educación superior, cuando
meta de este gobierno era llegar hasta el 40%, situación que se ve muy difícil de alcanzar precisamente por los presupuestos y precisamente porque la educación superior cada día está costando más, tanto la privada como la pública. Existen diferentes problemas que impiden que los alumnos puedan acudir a la escuela o sencillamente es de falta de escuelas de diferentes niveles, porque en ciertos lados también hay huelgas, etcétera, y entonces los padres de familia quieren que sus hijos sigan educándose y por eso los mandan a escuelas privadas. Por lo que si el gobierno no es capaz de brindar educación para todos, tenemos que apoyar a las escuelas privadas, que en muchos casos son instituciones de alto prestigio académico. Acuérdense ustedes de que en las escuelas de más prestigio internacionalmente que tiene México, una es la Universidad Autónoma de México y la otra es el Tecnológico de Monterrey. Actualmente las escuelas particulares están ganando en el terreno y se han vuelto un pilar en la educación. Es necesario crear incentivos y apoyos para que las escuelas particulares sean una opción viable y así ampliar la cobertura en todos los niveles educativos. Hay que tomar en cuenta que si un padre de familia manda a su hijo a una escuela privada, ese lugar que se queda vacío en una escuela pública lo puede emplear precisamente otro potencial alumno que no tenga las condiciones económicas de un padre de familia que puede mandar a su hijo a una escuela particular. Para que se pueda realmente fortalecer la economía familiar, disminuyendo el gasto por los servicios de enseñanza, es necesario que la deducción de las colegiaturas primero sea actualizado, que les digo está desde 2011, y también que se les dé la situación de deductibilidad a los padres que tienen alumnos en escuelas de educación superior. Cada día más mexicanos quieren estar más y mejor preparados, que es lo que necesita la nación, y sus padres están dispuestos a realizar este esfuerzo. Por eso es necesario incorporar la educación superior al estímulo fiscal en relación con los pagos por servicios educativos para satisfacer la demanda que necesita el país. Es necesario contar con un mayor número de profesionistas con alto nivel académico. A medida que se incremente el número de egresados de educación superior se va a lograr. México tendrá así mayor potencial para poder desarrollarse. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento a la consideración de este problema, consideramos que el Congreso debe hacer la siguiente proposición. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular federal para que modifique el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado en el Diario Oficial Federal el 26 de diciembre del 2013, en donde se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por el servicio de enseñanza. Lo anterior con la finalidad de que el estímulo fiscal se otorgue también a educación superior. Segundo, el Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal para que modifique el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013, en donde se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicio de enseñanza. Lo anterior con la finalidad de que el monto de deducción para todos los niveles sea actualizado a lo que cuesta ahora, considerando los costos ahora por alumno. Con esto, espero que en las comisiones tenga oídos este decreto, esta situación que nos puede ayudar mucho en nuestra educación. Muchas gracias. Me va a acompañar aquí el senador Pedrosa, me acompaña también. ¿Alguien más quisiera acompañarme? Pedrosa, el poderse incorporar. Bueno, tú ya estás. Ya está. Y se turna a la Comisión de Educación. Muchas gracias, senador. A continuación se concede la palabra a la senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar proposición con punto de acuerdo que solicita un informe sobre los sucesos que llevaron a la remoción del representante de México ante la UNESCO.
Gracias, Presidenta. Pongo ante la Asamblea las siguientes consideraciones. Con fecha del 1 de marzo del año en curso, la mesa directiva de esta Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de Organismos Internacionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente al expediente relativo al nombramiento del Presidente de la República, haciendo a favor del ciudadano Andrés Isaac Roemer Slomiansky como embajador extraordinario y plenipotenciario para que fungiera como representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura con sede en París. Es por ello que este dictamen se constituye como un ejercicio de análisis del perfil y la experiencia del compareciente, que no solo de manera aislada, sino sobre todo de acuerdo a las necesidades que representaba dicha representación internacional a la que ha sido nombrado por el Ejecutivo, y que recuerdo aquella comparecencia de manera muy puntual. El hoy ex embajador contestó cada una de las preguntas y cada uno de los cuestionamientos que se hizo de manera muy profesional, sabiendo a dónde iba y qué es lo que quería y qué es lo que proponía. Punto número 2, el día 19 de octubre del presente, en un diario de esta capital, se hace notar una nota en la que dice que fue cesado el representante de México ante dicho organismo y que fue llamado a consultas ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue recibido por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas, y en el encuentro se realizó y en el que se revisó la actuación del embajador durante el proceso de votación de una resolución en la que elimina el vínculo de los judíos con el Muro de los Lamentos ubicado en el Monte del Templo. Tras escucharlo, Ruiz Cabañas notificó que ahí mismo su remoción, así lo confiaron fuentes de dicha Cancillería. La salida de Roemer se da luego de que se ausentó de la sesión en la que se votó el proyecto citado y por estar en desacuerdo con el sentido del sufragio de nuestro país. De origen judío, el ahora ex representante explicó recientemente que la delegación mexicana votó a favor por instrucciones de la propia Secretaría y que no estaba de acuerdo con dicha decisión porque se había acordado con falta de información. En apoyo a la posición del ex embajador, se filtraron a la prensa correos electrónicos de la Cancillería en los que se confirma la instrucción de votar a favor de dicha resolución ante el enojo del gobierno israelí y la comunidad judía en el país. La Secretaría de Relaciones Exteriores ordenó cambiar el sentido del sufragio y ahora abstenerse. Sumado a ello, acusó a Roemer de haberle informado diligentemente y con acuosidad el contexto en el que ocurrió el proceso de votación y de haber públicos documentos oficiales sujetos al sigilio que obliga la Ley del Servicio Exterior mexicano. Además de ser separado del cargo, la dependencia ha iniciado una investigación para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en dicho tema. No es la primera vez que Roemer es criticado por su actuación como diplomático. En calidad de cónsul en San Francisco se le acusó de seguir realizando actividades ajenas a su función, cosa que fue cuestionada durante la comparecencia para ser ratificado en este nombramiento, y así como la de organizar diferentes tareas ajenas a su encomienda. Y el ex embajador fue nombrado representante ante la UNESCO en abril pasado. Hasta aquí la nota. Más tarde siguieron las acusaciones de que era una orden y que él tuvo que especial cuidado de copiar en la Embajada de México en Israel y la Oficina de México ante la Autoridad Nacional de Palestina. La orden de que se prestaba dudas a la luz de los comentarios por la instrucción superior de la Delegación de México que votara a favor de dicha decisión. Lo que ocurrió en las siguientes horas en París fue una concatenación de sucesos que han dejado en cantidad enorme de signos de interrogación por la política de México en el exterior. Es un desafortunado y necesario escollo de la carrera diplomática del ex embajador, quien había propuesto muy acertadamente para este cargo por parte del presidente de la República. Los sucesos en París ya son conocidos y en el seno de la UNESCO ocurría la 200ª sesión del Consejo Ejecutivo. Ahí la polémica de la votación tendría lugar y un grupo de naciones árabes propuso una iniciativa para que esta organización reconociera los innegables vínculos religiosos entre la ciudad de Jerusalén con las tres principales religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo.
El documento incluía una referencia durísima contra Israel al llamarle una fuerza invasora y hacía énfasis en un denominador con el nombre árabe al sitio sagrado del Monte del Templo, borrando así la documentación histórica que se tiene por parte de arqueólogos quienes han detallado los vínculos ancestrales del sitio con el judaísmo. ¿Qué ocurrió entonces? Que nuestro embajador judío y ateo en conciencia abandonó la sala, dejando que el voto de México lo ejerciera alguien más. La resolución fue aprobada por mayoría, pero ante la notoria abstención de muchos países europeos que prefirieron aislarse del problema, en contra votaron Alemania, Estados Unidos, y a las pocas horas de la votación el foco rojo de la comunidad judía se habían encendido. En días pasados la Cancillería anunció que despidió a Andrés Roemer como representante de la UNESCO y el cambio del sentido del voto. Andrés tenía razón, México nunca debió votar así. Alguien en la Cancillería hizo mal su trabajo y están encontrando un chivo expiatorio penoso, fueron sus palabras. Y subrayé a propósito la frase del artículo del señor Mota en donde dice: sucesos que han dejado una cantidad enorme de signos de interrogación sobre la política exterior de nuestro país, porque considero que esa institución debe agudizar sentidos de ratificación y debe implementar procedimientos parlamentarios de mayor rigor en las ratificaciones donde organismos se defienden en acciones mundiales de gran calado. Por ello, esta propuesta para la Secretaría de Relaciones Exteriores elabora un informe pormenorizado de los sucesos, siendo esta soberanía una institución que al tener facultad de ratificación o anular una propuesta del Ejecutivo Federal, tiene también la facultad de solicitar información sobre el proceso de sus decisiones para futuras consideraciones. Por lo tanto, someto a su consideración esta Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores elabore un informe pormenorizado sobre los sucesos y la reunión informativa y conclusiva entre la ahora ex representante y funcionarios de la Secretaría que llevaron la remoción del representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Andrés Roemer, reunión a la que fue llamado a consultas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en donde se le anunció su remoción con el objetivo de tomar postura ante los sucesos y así desarrollar propuestas de procedimientos legislativos futuros sobre ratificaciones de alto nivel. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora. El senador Hermosillo pidió el uso de la voz. Muy bien, lo mismo es el caso del senador Romero Hicks y la senadora Marcela Torres, que se suman a este punto de acuerdo presentado por la senadora Guevara, el cual se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores. Tiene hoy el uso de la tribuna la senadora Hilda Ceballos Llerenas, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar punto de acuerdo que exhorta a ampliar las campañas de concientización y sensibilización sobre el cáncer de mama. Adelante, señora senadora. Se turna a la Comisión de Salud. A continuación, tendría el uso de la palabra el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta a realizar una investigación exhaustiva sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres transexuales. En virtud de que no se encuentra, se turna a la Comisión de Justicia. A continuación, le pediría al senador Manuel Cárdenas Fonseca haga el uso de esa tribuna para presentar el punto de acuerdo que exhorta al juez de la causa en el juicio de amparo por la creación de nuevos fondos dentro del ramo 23 en la aprobación del presupuesto de egresos para 2016. Adelante, señor senador. Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores, este es un tema que he solicitado de urgente resolución y les pido muy respetuosamente a los coordinadores parlamentarios y a cada uno de los integrantes de este pleno, de esta asamblea, lo puedan aprobar en sus términos, habida cuenta de que los mecanismos con los que aprobamos el presupuesto de egresos de la Federación, en el tránsito de su propia aprobación,
acusan disposiciones que la ley no prevé. Cuando el secretario de Hacienda y Crédito Público compareció ante esta tribuna, se le comentó las distintas formas en las que transitaban los vulgarmente conocidos como moches. En aquella ocasión le planteábamos dos ejemplos y uno de ellos muy destacado, que es aquel en el que decidieron asignarle a cada diputado 30 millones de pesos para que él decidiera en qué se aplicaban. Esto, entre otras disposiciones, generó un gran desencuentro entre la sociedad y las distintas fuerzas políticas. De ahí que para el año que corre se presentaron sendas demandas de amparo ante la modificación que hizo el Poder Legislativo y propiamente la Cámara de Diputados al aceptar adicionar rubros que no contemplaba la iniciativa del Poder Ejecutivo. Sí, es facultad de la Cámara de Diputados modificar, pero modificar lo que envía el Ejecutivo y no entender modificar por adicionar. Y ahí es donde está establecida la litis. De ahí que quienes promovieron estas demandas, a saber el INCO, México Evalúa y el SEI, han estado esperando de la autoridad jurisdiccional que ésta resuelva cumpliendo con su competencia. La audiencia constitucional se llevó el pasado día 4 de septiembre y es fecha que el juez de la causa sigue sin dictar resolución. Estos retrasos, estas postergaciones, lo único a lo que invitan es a que haya más desencuentros y a que empiece a prejuiciarse en dónde está el debido respeto a la disposición legal. De ahí que lo que uno plantea es que con este punto de acuerdo los beneficios que se tendrán será cumplir con lo que establece la ley y obtener una justicia pronta y expedita que hasta ahora no se ha visto y se ha violado este principio. También lo que se busca con la resolución del juez de la materia es evitar que los legisladores violen la ley o hagan interpretaciones a modo, a su contentillo, y asuman atribuciones que no tienen conferidas expresamente en la Constitución y en las leyes. Además, contar con los criterios que especifiquen los alcances de las facultades de la Cámara de Diputados respecto del presupuesto de egresos de la Federación, que evite irregularidades en su aprobación anual, al margen de que también haga que se respeten los procedimientos requeridos para la creación de fondos nuevos que no aparecen en el anteproyecto o en el proyecto de presupuesto de egresos, como ya lo establecí, enviado por el Ejecutivo Federal, y que con estos fondos sea transparente el ejercicio del gasto y estos ex ante estén debidamente atendidos y reglamentados. De ahí que lo que pretende este punto de acuerdo de urgente resolución es simple y sencillamente pronunciarnos ante el juez de la causa para que a la brevedad posible este señor, el juez 11º en materia administrativa con sede en la Ciudad de México, resuelva la materia y no tengamos nuevamente la necesidad de impugnar año con año. No es dable, no es posible, no es permisible la creación de nuevos fondos dentro del ramo 23 que no tienen reglamentación ni criterios para el ejercicio de su gasto. No es dable, no es posible y no está especificado en la Constitución ni en los demás ordenamientos jurídicos que la Cámara de Diputados pueda hacer adiciones. Lo que puede hacer es modificar. Por eso es un punto de acuerdo muy respetuoso al juez 10º ya comentado,
para que a la brevedad posible se pronuncie sobre el particular. Insisto y concluyo, la audiencia constitucional se celebró el 4 de septiembre, ya tiene casi 2 meses y estamos esperando se pronuncie sobre el particular. Es cuanto, senadora Presidente. Muchas gracias, senador. Se nos había solicitado que fuera dado a conocer al Pleno y tenemos previsto el turno a la Comisión de Justicia. Le pido muy respetuosamente, senadora Presidente, se someta a consideración del Pleno en términos de lo citado y de lo solicitado por un servidor. Así, desde un principio fue debidamente advertido por un particular. Muy bien, senador. Le pediría a la Secretaría consulte en votación económica si el asunto anterior es considerado de urgente resolución. Por instrucciones de la Presidencia, le pregunto a la honorable Asamblea si consideran el punto de urgente resolución y si es así se pondría a discusión. Quien esté por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, les pido de favor también lo manifiesten levantando su mano. No se considera de urgente resolución, Presidenta. En virtud de que… Sí, tiene la palabra el senador… Perdón, sí, senador Cárdenas. Y realmente fuimos más los que alzamos la mano para urgente resolución, senadora Presidente. Fuimos alrededor de 14 contra no más de 7. Le recuerdo, señor senador, que para que sea considerado de urgente resolución se necesitan 2/3 partes de este Pleno. En virtud de que no se cumple el requisito, el senador Hermosillo, por favor. No hay quórum. Le pediría a la Secretaría que se pueda activar el sistema electrónico por 10 minutos para que pueda dejarse constancia de la solicitud del senador Cárdenas en relación con la aprobación o no de urgente resolución. Reitero, le pediría para la rectificación del quórum al que hace referencia el senador Hermosillo que se abra el tablero por 10 minutos para verificar la asistencia. Y en el caso del trámite solicitado por el senador Cárdenas, en virtud de que se requieren las 2/3 partes que no se cumplen en este sentido, tendría que turnarse. Y en virtud de que no se cumplen en este sentido las 2/3 partes, señor senador, tendría que turnarse a la Comisión de Justicia. Adelante, señor senador. Gracias, senadora. Hasta donde tengo entendido, y yo le pediría muy respetuosamente, de la manera más encarecida ante comentarios de legisladores de distintas fracciones, si pudieran someter nuevamente a votación la urgente resolución, habida cuenta de que aquí todos me dicen estar de acuerdo con la urgente resolución. Con mucho gusto, senador. Pediría Gracias. nuevamente a la Secretaría que pueda preguntarles para rectificación de esta votación si se considera de urgente resolución. En sentido favorable y obviamente continuar en el otro sentido para poder tener la certeza de lo que aquí se está señalando. Adelante, secretario. Nuevamente, por instrucciones de la Presidencia, le pregunto a la Asamblea si consideran este asunto de urgente resolución. Quien esté por la afirmativa, manifestarlo como siempre levantando su mano. Los que estén por la afirmativa para que se considere de urgente resolución. ¿Sí? Quienes estén por la negativa, ahora les pido por favor que también lo manifiesten levantando su mano.
es que no son 2/3. A ver, vuelvo a preguntar para que no haya duda. Para que no haya duda por el tema de que se ocupan 2/3 partes, me voy a permitir volver a hacer la misma pregunta. A continuación voy a pedir que quienes estén por la afirmativa quiere decir quien consideren que se considera de urgente resolución, lo manifiesten levantando su mano. Ahora les pido que quienes estén por la negativa lo manifiesten levantando su mano. Sí se considera, Presidenta, de urgente resolución. En virtud de que se considera de urgente resolución, está a discusión el punto de acuerdo que ha sido presentado por el senador Cárdenas. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Al no existir ningún orador inscrito, considérese si es de aprobarse la propuesta presentada, en los términos que ha sido presentada por el senador Cárdenas. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por que se rechace, les pido también lo manifiesten levantando su mano. Aprobada la propuesta, señora Presidenta. Muy bien, hace unos minutos instruí que se abriera el tablero electrónico para que por 10 minutos para confirmar el quórum que se requiere en esta sesión. Adelante, por favor. Aprobada la propuesta presentada por el senador Cárdenas, comuníquese. En otro apartado del orden del día tenemos dictámenes para primera lectura. Dé cuenta la Secretaría con ellos. Les informo que tenemos los siguientes dictámenes para primera lectura. De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos con los proyectos de decreto que enunciaré a continuación. Uno, por el que se declara el día 11 de abril de cada año como el Día Nacional de la Lucha contra el Parkinson, y otro por el que se adicionan los artículos 109 y 109 de la Ley General de Salud. También les informo que tenemos 4 dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con los siguientes proyectos de decreto. Por el que se reforma y adiciona el artículo 381 del Código Penal Federal. Uno más, por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 222 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles. Otro por el que se reforma el artículo 246 y se adiciona un artículo 248 del Código Penal Federal, y uno más donde se reforma el artículo 469 de la Ley General de Salud. También les informo que tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 3 y 4 del artículo 43 y los numerales 2 y 3 del artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General. Son todos los dictámenes para primera lectura, Presidenta. Muchas gracias. Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, quedan de primera lectura. Les informo que a petición de las correspondientes comisiones dictaminadoras se retiraron de su primera lectura los siguientes asuntos. 2 dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos con un proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8º, fracción 10 de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se adiciona un título séptimo con un capítulo único y los artículos 145, 146 y 147 a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos ahora la discusión de dictámenes en sentido negativo que proponen desechar diversos proyectos iniciados en el Senado. Estos dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta de hoy. En consecuencia, pasaremos a su discusión en conjunto.
Solicito a la Secretaría de Lectura los proyectos a los que se refieren los dictámenes negativos. En consecuencia de las instrucciones de la Presidencia, doy lectura. Están a discusión los siguientes dictámenes. 1. De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales del Distrito Federal y de Estudios Legislativos Primera, en relación con el proyecto de decreto para reformar el artículo 122 constitucional. 3. De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de decreto que modificaría el artículo 753 del Código Civil Federal, el que expediría la ley para crear la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Reparación Integral de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el Estado de Guerrero, y otro más para modificar diversas disposiciones del Código Civil Federal. También tenemos un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos en relación con el proyecto de decreto para reformar el reglamento del Senado de la República. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Se encuentran a discusión. No habiendo oradores ni reserva alguna, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que proponen desechar proyectos de decreto iniciados en esta Cámara. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba, se desechen los dictámenes con proyecto de decreto anteriormente pronunciados. Quien estén por que se apruebe, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por que se rechace, favor de manifestarlo también levantando su mano. Aprobados los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados los dictámenes, comuníquese. Se instruye a la Secretaría Parlamentaria a descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes. Tenemos ahora la discusión de diversos dictámenes que presentan las comisiones sobre los que no hay reserva. Solicito a la Secretaría de cuenta de ellos. Les informo que tenemos un dictamen de la Comisión de Juventud y Deporte que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para fortalecer los programas y acciones para disminuir los embarazos en los adolescentes. Asimismo, tenemos los siguientes dictámenes de la Comisión de Salud. 1. Relativo a la prevención y atención del asma y las alergias. Otro, que exhorta a implementar acciones y fortalecer las políticas existentes en materia de cobertura de servicios médicos. Otro, que exhorta a reforzar las campañas para concientizar a la población sobre los factores que pueden derivar en el surgimiento del cáncer infantil. Uno más, que exhorta a establecer los lineamientos necesarios para la homologación en el formato de caducidad en los medicamentos. Otro más, que exhorta a indicar las zonas y población de riesgo para contraer el Zika y el dengue, y que exhorta a implementar en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior las medidas necesarias para la prevención del cáncer en la piel. Son todos los dictámenes en lo que hay de reservas, presidente, para su discusión. Gracias. Se consulta a la Asamblea si alguien desea reservar algún artículo. No hay ninguno, debido a que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta y así se hace el conocimiento de la Asamblea. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueban los dictámenes sobre los puntos de acuerdo que se han descrito anteriormente. Quienes estén por la afirmativa, les pido lo manifiesten levantando su mano. Quienes estén por la negativa, les pido de igual manera que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Una vez que ha sido verificado el quórum, ciérrese el tablero, por favor, electrónico, registrando que hay quórum para seguir con esta sesión. Pasamos a la discusión de un dictamen de las Comisiones de Desarrollo Social con punto de acuerdo que exhorta a reforzar las actividades necesarias para promover la ampliación del número de bancos de alimentos en los estados con mayor índice de marginación. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de Lectura su parte resolutiva.
Doy lectura al punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a reforzar las actividades necesarias para promover la ampliación del número de bancos de alimentos en los estados con mayores índices de marginación, como una estrategia para contrarrestar la pobreza alimentaria en la que viven muchos mexicanos y mexicanas, así como también de informar a sus beneficiarios de la existencia de este tipo de instituciones a nivel nacional. Segundo, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta soberanía sobre la eventual existencia de instituciones, bancos de alimentos que estén distribuyendo productos que no cumplan con todas las normas de seguridad, así como también para crear las acciones necesarias para evitar que sigan perdiendo o se sigan perdiendo cantidades importantes de alimentos por falta de centros de almacenamiento y distribución. Esto dado en la Cámara de Senadores a 21 días del mes de septiembre y se firma, por supuesto, presidente, por parte de la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias. Se encuentra a discusión y se concede el uso de la palabra a la senadora Yolanda de la Torre Valdés, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional. Yo le vuelvo a molestar. Denle volumen, por favor, a la senadora Yolanda de la Torre, por favor, en su escaño. Presidente, solicitarle sea tan gentil de poder enviar el documento y se inserte en el diario de los debates. Claro que sí, senadora, con mucho gusto. Por favor, recojan la intervención de la senadora y regístrese de manera íntegra en el diario de los debates. Tenemos también registrado al senador Sofío Ramírez Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional para hacer el uso de la palabra. Si no está el senador Sofío y si no hay más oradores, en virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea por instrucciones de la Presidencia en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Quienes estén por la negativa, manifestarlo levantando su mano. Aprobado, señor presidente. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos ahora a la discusión del dictamen de la Comisión de Cultura con punto de acuerdo por el que se le solicita un informe sobre denuncias a monumentos históricos. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, solicito a la Secretaría de lectura su parte resolutiva. Por instrucciones de la Presidencia voy a dar lectura al siguiente documento de manera puntual a todo lo que incluye. Honorable Asamblea, los integrantes de la Comisión de Cultura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 276, numeral 2, 277 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente resolución con punto de acuerdo en relación con la propuesta del senador José Marco Antonio Olvera Acevedo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos normativos en los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y artísticos del país con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del 14 de abril de 2016, el senador José Marco Antonio Olvera Acevedo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Secretaría de Cultura a ampliar sus operativos y verificaciones a fin de que se cumplan los requerimientos normativos de los trabajos de restauración y conservación de los monumentos históricos y artísticos de todo el país.
La proposición fue fundada en términos de lo dispuestos en el artículo 8º, numeral 1, fracción segunda, así como en el artículo 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República. Punto 3. La proposición fue turnada en esa misma fecha por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores a la Comisión de Cultura del Senado de la República para su estudio y también para su dictamen. La presidencia de la Comisión de Cultura hizo llegar posteriormente a los integrantes del citado cuerpo colegiado copia de la proposición con punto de acuerdo a efecto de darla por recibida y para los efectos del numeral primero del artículo 183 del Reglamento del Senado de la República. A continuación le doy lectura al contenido de la propuesta. El punto de acuerdo del senador José Marco Antonio Olvera Acevedo propone que el Senado de la República haga un exhorto a las autoridades de la Secretaría de Cultura para que se realicen visitas de inspección a las edificaciones y bienes declarados como monumentos históricos y artísticos conforme a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, artísticos y también históricos. El propósito es evitar intervenciones que eventualmente dañen el patrimonio de manera irreversible por el uso de prácticas técnicamente incorrectas y sin la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, o el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. De acuerdo con el proponente, nuestro país registra un amplio patrimonio cultural, mueble e inmueble, cuya preservación debe garantizarse para las futuras generaciones. Además de que constituye un elemento central de la economía de muchas comunidades, por lo que es necesario establecer políticas encaminadas a su mantenimiento y protección sistemática con la supervisión adecuada de las instituciones ya mencionadas, a efecto de que se eviten fenómenos como la intervención en la escultura en honor de Carlos IV, conocida como el Caballito, la cual fue objeto de un daño, al parecer irreversible, al retirársele la patina natura del recubrimiento de bronce con el que está elaborada dicha pieza. De acuerdo a la exposición de motivos que se presenta en dicha solicitud, México cuenta con más de 200,000 vestigios arqueológicos y 140,000 monumentos históricos. Los primeros referidos a las edificaciones elaboradas previas a la instalación de la cultura hispana en el territorio nacional, y los segundos se refiere a aquellos inmuebles que se constituyeron durante la época de la colonia y hasta la conclusión del siglo XIX. De acuerdo a la legislación vigente, el INAH le corresponde la investigación, conservación y también la difusión del patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico, y en la entidad normativa en materia de protección y también en conservación. Es de señalarse que los artículos 7 y el 12 también de la ley establecen disposiciones expresas sobre la autorización de parte de los institutos competentes en materia de monumentos respecto de cualquier restauración, adecuación, acondicionamiento, puesta en valor o actividad que incida sobre los bienes sujetos al régimen de protección. Por ello, se considera indispensable que el Gobierno federal realice una acción de mayor determinación en cuanto a la vigilancia y preservación de los monumentos, además de incorporar a la sociedad en los programas de difusión del cuidado del patrimonio cultural y artístico de la nación. Tomados en cuenta los argumentos anteriormente leídos que sustentan la propuesta, los integrantes de la Comisión de Cultura hacen las siguientes consideraciones al Pleno de la Cámara de Senadores. Enlisto las consideraciones. Primera, el marco jurídico de protección al que se adscriben los bienes identificados como de interés nacional por sus cualidades culturales bajo la figura de monumentos y zona de monumentos conforme lo señala la Constitución y la ley federal que regula la materia, les confiere una condición jurídica que en el caso de los bienes arqueológicos los hace propiedad de la nación,
inalienables y también imprescriptibles, y en el caso de los bienes artísticos y los bienes históricos, los sujeta a modalidades de uso, conservación y traslado de dominio con el propósito esencial de garantizar su salvaguarda, con independencia de que si se trata de bienes públicos o de propiedad particular. La ley sienta las bases de una política de Estado sustentada en el interés social y en el orden público, privilegiando la acción gubernamental en la defensa de los elementos que se considera son la expresión de la historia, de la identidad e idiosincrasia nacionales. Segunda, de conformidad con la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, los monumentos históricos son aquellos que están relacionados con la historia de la nación a partir del establecimiento de la cultura hispánica en nuestro país. Adquieren estos la condición de monumentos por su determinación de la ley o por su declaratoria. En el primer caso, son monumentos históricos por determinación de la ley los inmuebles construidos entre los siglos XVI al XIX destinados a templos y sus anexos, arzobispados, obispados y casas curales, seminarios, conventos o cualesquiera otros dedicados a la administración, divulgación, enseñanza o práctica de un culto religioso, así como a la educación y a la enseñanza, a fines asistenciales o benéficos, al servicio y ornato públicos y al uso de las autoridades civiles y también al uso de las autoridades militares. Tercera, los bienes inmuebles declarados bajo la calidad de monumentos históricos por declaratoria requieren de cubrir el procedimiento establecido en la ley, mediante la cual el titular del Ejecutivo o el secretario de Educación Pública emiten la declaratoria correspondiente a partir del expediente que el INAH haya integrado, el cual reúne los elementos de valoración de carácter técnico y también de carácter histórico que sustentan la declaración del inmueble de que se trate. Es de señalarse que conforme a lo que establece la Ley General de Bienes Nacionales, en el caso de los inmuebles históricos propiedad de la Nación, tienen la condición de bienes de dominio público susceptibles de concesión, permiso o de autorización